A veces se nos hace difícil reflexionar sobre el contexto de la vida espiritual, ante todo sobre la suprema autoridad de Dios, que está por encima de todas las autoridades de este mundo en tránsito. Asimismo, nadie está por encima de Dios. Y estas cosas a veces son como tan difíciles asimilarla, comprenderla y ponerla en el contexto correcto. ¿Por qué se cometen muchísimos crímenes y abusos en esta humanidad? Porque nosotros, la mayoría de veces, procedemos como animales irracionales, no como seres humanos que estamos sujetos a la autoridad suprema de Dios. Y cometemos abusos que el mismo Dios jamás lo haría en nuestro lugar. Y lo decimos en este contexto porque nuestros orígenes proceden de Dios. Nuestros orígenes no proceden de un animal. Cuidado con pensar una cosa así, o con un hecho de una evolución. Nosotros somos la creación como tal de Dios. Y Dios se merece todo nuestro respeto, toda nuestra observancia a sus leyes sagradas y divinas que ha establecido para nuestra salvación. En otro orden, la mayoría de veces nosotros nos pasan cosas y nos lamentamos y nos quejamos y comenzamos hasta a murmurar contra Dios. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿A dónde está Dios? Y en este orden se nos olvida que el único que tiene la autoridad suprema para cerrar puertas donde nosotros por nuestra propia capacidad o conocimiento no lo podemos hacer. Y nos olvidamos que quizá esas puertas que nosotros quisiéramos que estuvieran abiertas a diferentes cosas, placeres quizás, y otras cosas relativas en línea, nosotros quisiéramos que no se hubieran cerrado. Y eso es para nuestro propio bien que suceden esas cosas. Dios vigila toda su creación y todas cosas que ve de una manera que no conviene para su creación, que más bien esas cosas nos están llevando por camino de perdición. La mayoría de veces Dios realiza intervención y hace que ciertas cosas se terminen, cerrando puertas donde nadie más puede cerrar. Dios es y será siempre, esto deberíamos de tenerlo presenciar desde la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es quien cierra puertas donde nadie más puede cerrar y abre puertas donde nadie más puede abrir. Ese es nuestro Dios. Y parece como que estas cosas no las entendemos. Y a veces estamos caminando desalineados en la vida del Espíritu. Y así no se vale, mis hermanos. Nosotros somos muy similar a lo que es un carro. Cuando un carro está desalineado y va en una carretera, está que se va para la derecha o la izquierda. Y así no se puede transitar en la vida del Espíritu. Y muchas veces nosotros estamos así, desalineados, y necesitamos entrarnos en el taller con nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que nos ayuda a alinearnos en las cosas del Espíritu es la formación en la fe. Porque a través de la formación en la fe, que consiste básicamente en los conocimientos de Cristo, que es lo que el Padre quiere para todos nosotros, cuando nosotros logramos esta parte, ya comenzamos a tener la forma de Dios. Ya no somos los mismos bandidos, los mismos ladrones, las mismas personas abusando de la libertad que Dios nos ha dado, que más bien es nuestro propio albedrío. Nosotros no podemos convertir esta libertad que Dios nos ha dado en un libertinaje, en un desorden. No se vale. Este no es el orden que nos lleva a Dios. Este orden nos lleva por caminos infernales. En este tema nosotros queremos destacar lo más importante sobre todas las cosas, sobre todos los temas que podríamos nosotros destacar en cualquiera buena reflexión. Y es el tema de la Eucaristía, que es lo más transparente, lo más bíblico desde el mismo Cristo. Porque la vida de Cristo no solo se centra en fe y Biblia. Creo, me bautizo y ya estoy salvo y no tengo que hacer más nada. Eso es una doctrina protestante que comenzó en el siglo XVI con la reforma de Martín Lutero y Calvino. Eso está en contra de todo lo que es el plan de la salvación de Dios. Y esto lo decimos conforme a la eclesiología, a la historia de la iglesia. No nos estamos inventando nada, estamos siguiendo las huellas de la historia.
siguiendo el camino por donde Cristo nos quiere llevar siempre, por el camino de la verdad, el camino de la justicia, porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida, una vida que nos la da a todos gratuita y una vida que más bien representa los conocimientos, porque sin los conocimientos no se genera la conversión y menos se va a generar el temor de Dios para nosotros abrazar estas cosas. Hay muchas preguntas o cuestionamientos que nos podríamos hacer sobre la parte de lo que es la Eucaristía, un sacramento santo instituido por Cristo, que antes Cristo de entrar en su pasión y su muerte, quiso quedarse entre nosotros, porque nos amaba con un amor tan inmenso, sin límite, que todavía nosotros no lo comprendemos. Y esta fue la razón que dio lugar que Cristo, antes de entrar a Jerusalén para recibir esta crucifixión por todos nosotros, donde se hizo víctima sin ser culpable, cargó todos nuestros pecados sin tener ningún pecado, se hizo culpable para darnos vida a todos nosotros, vida en abundancia. Y esto lo vemos en el contexto de que Cristo murió y al tercer día resucitó y está vivo, y todo el que cree en Cristo va a resucitar con él, porque esta es la promesa que el Padre nos ha dado y que nos ha revelado en su palabra, en la misma voz de Cristo. Quien cree en Él y permanece en Él ya está juzgado, y si muere en estos mismos momentos, irá al cielo, no irá al infierno. Y estas cosas hay que decir. Entonces, siguiendo la línea de cómo Cristo planificó todo, que pensó bien antes de entrar en su pasión y su muerte, que más bien representa el sacrificio perpetuo de la Eucaristía, eso es lo que representa. Cristo instituyó en esa última cena que celebró de despedida con sus apóstoles el sacerdocio y la Eucaristía, donde se quedó entre nosotros. En todos los pueblos de la tierra la luz de Cristo está presente ahí en esos sagrarios, donde está presente, donde nosotros vamos a visitarlo en el Santísimo Sacramento para adorarlo en espíritu y verdad, como dice Juan, que hay que adorarlo en espíritu y verdad. Cristo está vivo, está real, y ya nosotros, esta presencia que tenemos ahora, de este regalo que nos ha dado el Padre, que nos ha enviado a Jesús como el Cordero Santo, el que quita los pecados del mundo, el que se inmoló como el Cordero, la víctima, que fue manso, humilde y se entregó al pie de la cruz. Ahora nosotros tenemos en este nuevo pacto esta dicha, esta suerte, esta bendición. No hay palabra cómo ponerlo en un contexto de alta connotación. Es una bendición nosotros reconocer lo que dice Juan en su Evangelio, capítulo 6, que hace referencia directa sobre el sermón de la Eucaristía, sobre aquel diálogo que Jesús sostuvo con los judíos, donde Jesús se presentó a ellos, se declaró en la presencia de ellos como el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y quien coma de este pan vivirá para siempre. Estas son las palabras de Cristo. Y Cristo se quedó entre nosotros porque nos amaba con un amor tan incondicional, sin límite, que nosotros desde la fe creemos que Cristo, a pesar de que murió, resucitó, está vivo y presente en todos los sagrarios del mundo, donde podemos ir y reconocer su presencia, hablar con Él. Él nos escucha, Él atiende nuestras súplicas, y nosotros lo adoramos en espíritu y verdad, porque Él vive entre nosotros. Y muchas veces todavía estas cosas nosotros no las reconocemos. Ya lo que pasó en la antigua alianza del pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, es como un periódico de ayer, es como una puerta que Cristo, el Padre Celestial, ya la cerró, y ahora el Padre nos ha abierto una nueva puerta, que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento que tenemos de la nueva alianza en nuestro Señor Jesucristo. Como hicimos mención, Dios es el que abre puertas donde Él quiere y cierra puertas donde nadie puede cerrar. Y Él es que le da nueva vida, nueva forma a lo que ha comenzado. Solo Dios tiene esa capacidad de renovar todas las cosas. Él es quien hace todas las cosas nuevas. A Dios nadie le pone pauta, nadie le da instrucciones. Dios toma las decisiones en pro de toda su creación. Y nosotros deberíamos de estar gozosos y alegres. Y este sacrificio, que así como lo vemos en el contexto de la Eucaristía, una vez más prefigurado en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó cuando terminó el diluvio? Que ya cesó, que Noé ofreció
sacrificio de animales como un holocausto a Dios. Y esto lo vemos también en dos sacrificios, uno bueno y otro malo que no le agradó a Dios. Aquí estamos hablando en el contexto de lo que nos dice el libro del Génesis sobre el sacrificio que ofreció Caín, que realmente no produjo ningún fruto bueno. No fue un sacrificio agradable a Dios. Y vemos el sacrificio de Abel, que sí produjo fruto para la gloria de Dios.